Bienvenidos todos a esta mesa virtual de la primera jornada de Quimera, Matemática. En este día tenemos la participación de dos exalumnos de la facultad, que es la doctora Macarena Arenas y la matemática Andrea Gómez. ¿Están ahí? Sí, sí. Hola. Aquí los presento un poco general. Macarena Arenas hizo su doctorado en Cambridge y actualmente está haciendo un postdoctorado en Cambridge igual. Y Andrea pues está en la Universidad de Liège, ¿sí? Y es un estudiante en proceso de titulación, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? Ok. Vale. Entonces, el motivo de esta mesa es compartir ante el público pues, sus experiencias de estudiante en el extranjero. Y esta discusión lo vamos a dividir en 4 tomos principales, las cuales son las diferencias sociales, académicas y económicas, la salud mental, búsqueda de empleo en el extranjero y algunas preguntas generales que se han formulado. Ese va a ser nuestro esquema rápido de esta mesa redonda. Así que vamos a empezar, ¿vale? Ok, vale, empecemos con las diferencias sociales y académicas que hay, ¿va? Entonces, primera pregunta para comentar. ¿Cuáles fueron las principales diferencias sociales que notaste justo al estudiar en el extranjero? ¿Sí? O sea, justo una vez llegando, ¿cuál fue lo primero que ustedes notaron en su vivencia? ¿Quién quiere empezar? Pues, no sé, que la cultura puede ser muy diferente. Entre México y acá. Pues sí, entre México y otras partes. No sé. Yo también lo sentí, o sea, Ajá. yo venía como súper acostumbrada de México, de que todos mis amigos en la facultad, o sea, con la gente con la que estudias, yo estoy en la maestría. Ajá. Entonces, con la gente con la que estudias, pues usualmente esos te van a ser tus amigos, pero por ejemplo aquí en Europa esa asunción no se hace, o sea, realmente los que estudian contigo solo son eso, no hay, o sea, no hay como este acercamiento, realmente no es como que tú puedas esperar que no es con amistad, es más difícil. Okay. Yo al principio, o sea, yo llegué como estudiante de intercambio y luego ya me quedé. Entonces, mi semestre de intercambio estuvo fácil y divertido en esa parte porque justo yo no me contaba con los de mi facultad, me estaba con otros estudiantes de intercambio. Realmente solo me encontré en latino, no sé si estuve con puros europeos. Y fue muy fácil siendo estudiante de intercambio, pero ya cuando pasé a ser estudiante de tiempo completo de la maestría, ahí sí se volvió como que difícil socializar al principio, o sea, sí te tienes que adaptar como que muchísimo a la cultura. Para mí fue incluso más fácil hacer amigos fuera de la escuela que gente de mi clase, porque en mi clase, cuando yo era la única chica, solo es un grupo pequeño, 20 personas en toda la maestría, entonces realmente será como complicado. Ya eso pasó como en el segundo año, que ya pues empecé a socializar realmente con los de mi salón. ¿Es más fácil socializar allá o más? No, en México. En México es muy fácil. Aquí sí lo sentí más difícil, sí. Ok. Y entonces, ¿cómo fue la adaptación al sistema? O sea, a la forma en cómo tú estudiabas en licenciatura en México a estudiar pues el el posgrado allá en el extranjero. ¿Qué es lo que más les costaba o sintieron personalmente que sí era pesado? Pues, o sea, yo diría que, como tal, o sea, adaptarse al sistema educativo no es lo más difícil. Uno a lo mejor se siente intimidado de ir a otra universidad o así, pero realmente, pues cuando llegas en la igualdad de condiciones, digamos, sin saber de un tema, Ajá. es el mismo trabajo que tienes que poner en un curso que cualquiera de otras personas. Las diferencias quizás notas más cuando algún curso es como una continuación de un curso de licenciatura o algo que llevaron a la misma universidad y que quizás tú estás en desventaja porque no llevaste ese curso, cosas por el estilo.
Pero yo diría que no es tanto, o sea, estudiar es lo mismo en cualquier parte. O sea que es casi el mismo nivel, ¿no? Casi, casi. Tienes que hacer las mismas cosas, tienes que hacer tus tareas, tienes que pasar mucho tiempo intentando entender las cosas. Ok. Vale. Mari. Yo lo sentí diferente, o sea, para mí sí me fue lo mismo porque en ciencias, pues llevaba 4 materias y mi primer semestre en el extranjero tuve 11. Entonces, 11 materias de maestría en un semestre era realmente estar full time en la escuela, o sea, los cursos aquí en donde estudio son de 4 horas y media, no son como de 1 o 2. Entonces, eran 4 horas y media, 11 clases a la semana y los maestros, o sea, bueno, también yo me maté, entonces yo realmente nada más hacía las tareas a veces, los exámenes, y ahorita estoy en ciencia de datos, entonces era, o sea, cada 2 semanas tienes proyecto, tienes un solo examen, entonces realmente para mí creo que la carga de trabajo, pues esa sí me costó mucho al principio. Pero, o sea, es como dice Margarita, también tienes que estudiar y tienes que un nivel y así, pero pues yo sí sentí la subida de materias, la sentí muy fea. O sea que ahí sí, 4-11 sí es un cambio muy fuerte en ese aspecto. Sí. Ok. Siguiente pregunta al respecto. ¿En el costo de vida sintieron alguna diferencia? Pues sí, todo se siente más caro en prácticamente cualquier parte del extranjero. O sea, es elevadísimo, o sea, tanto así que... Eso sí. Sí, eso sí. Sí, yo también lo sentí. No lo sentí, o sea, creo que lo pude haber sentido más, pero lo sentí, o sea, el paro de escuela, pues, dolió. Sí, dolió. Porque no hay, o sea, no había como, bueno, como yo no llegué al nivel del promedio de comunidad, no tenía derecho como a becar, entonces, pues sí, dolió pagar la escuela, pero el costo de vida, eso siento que no estuvo tan mal, o sea, yo durante la maestría trabajé remoto en México y con mi trabajo, o sea, me alcanzaba perfectamente para vivir. Okay. Entonces, pero sí, como dice Morena, sí me mucho más caro. Que salía, o sea. Y de hecho hay una pregunta curiosa al respecto. Muchos comentan que actualmente en los grupos de ciencias, que cuando se hacen un estudio al extranjero, luego dicen que no les alcanza la beca. ¿Eso es cierto o falso? ¿O cómo lo consideran? Ahí yo no sé decir porque yo no tuve beca. Bueno, o sea, yo cuando me vine de Erasmus, me vine de intercambio, me vine con 3 becas, pero eso fue como que suerte. Y como a mí me tocó intercambio en el servicio de COVID, pues ni las usé. Entonces, lo que me guardé de las 2 becas me alcanzó para mi primer año de maestría sin problema. Y ya el segundo año, pues a partir del segundo año no tuve beca, entonces ahí no puedo decirlo. Ok, pero empezaste con 3 más o menos, ¿no? Ajá, bueno, es que empecé con 3 becas, pero para un semestre, o sea, okay. Yo venía como con suficiente dinero para 3 semestres, entonces sí me alcanzó, o sea, obviamente esas becas me consideraban como el pago de escuela, solo eran becas para vivir en Europa, pero a mí me alcanzaron para pagar la escuela y para vivir. Ok. ¿Más que quieras decir? Yo las becas que he tenido me han alcanzado bien. No vives así como en ningún lujo ni nada por el estilo, pero si sabes manejar tus gastos, pues te alcanzan para todo. Sí, bueno, tampoco es como que me voy a gastar todo lo que yo quiera ya, ¿no? O sea, es como que vivir. Ok. ¿Qué consejos darías a otros estudiantes que están pensando estudiar en el extranjero con respecto a estos temas que estamos hablando, justamente el costo de vida, la cultura? ¿Qué recomendaría? Pues desde el punto de vista económico, si pueden ahorrar dinero, ahorrarlo. No es difícil, pero pues desde antes, o sea, porque hay muchos gastos como de... Cuando primero llegas al extranjero hay muchos gastos que tienes que hacer como en el momento, que si no tienes ahorros, están en chino. Hay que pagar visas, hay que pagar solicitudes a las universidades, hay que comprar ropa adecuada para el clima si estás viviendo en un lugar con un clima muy diferente. Y hay un montón de cosas que ni te imaginas y pues tienes que tener dinero. Y pues
es independiente de cuándo te llegue a beca o todas esas cosas, ¿no? Aplicar todas las becas que uno pueda encontrar, buscar todas fuentes de ese tipo de apoyos y pues no sé, hay otras cosas que uno puede hacer, dar clases extra como tutorías a estudiantes es una manera de ganar dinero extra, cosas así. En el extranjero eso se paga mejor que en México, o sea, uno puede ganar un dinero por el presente de dar clases como a chavos de prepa o secundaria, porque tienen ciertos efectos, o sea, bueno, no sé, uno puede cobrar como que de manera más razonable y relativa al lugar en donde está viviendo, ¿no? Más rentable así, más o menos, ¿no? Sí. Ok. No, pues yo diría lo mismo que la Karina, o sea, ahorran desde antes. Yo no lo hice, entonces lo sufrí. No, porque yo no planeé entrar a museos como fue planeado. Entonces, sí, a mí sí me hubiera gustado como tener dinero ahorrado desde el principio. Quizá hubiera simplificado mucho mi vida. También quizá hubiera disfrutado un poco más la vida estudiantil, porque trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo sé que muchos lo hacen en la licenciatura, pero yo no lo había hecho, entonces sí está muy duro. Entonces O sea que, sí pueden ahorrar diferentes. que no desperdicien esa oportunidad, ¿no? De ahorrar y conseguir pues dinero extra lo más que se pueda en este momento. Entonces, como un pequeño resumen de esta primera sección sería, y ustedes me confirman, que si hay diferencias, algunas diferencias sociales entre México y alguna parte, que los precios sí son algo elevados, pero con una suficiencia inteligencia económica para poder ahorrar y juntar dinero desde antes, pues pueden solventar sus gastos en el primer semestre sin tanto depender de la beca por si algo puede pasar, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo entendido que parte de esos estudios lo tuvieron justamente en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, pasando justamente al segundo aspecto, que va a tener muchas cosas al respecto, les tengo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que la pandemia del COVID afectó a la salud mental de los estudiantes de posgrado de ciencias que estudiaban en el extranjero? Pues, o sea, no sé hablar todos los estudiantes de ciencias que estudiaron en el extranjero. Sí. Pero pues, o sea, obviamente es difícil estar en un país que no es el tuyo y estar aislado y estar, pues así. Creo que, en ese sentido, creo que, pues, o sea, todo el mundo la pasó mal, no solo los estudiantes que estaban en el extranjero, y así de mal nos la pasamos todos. ¿Crees que ha habido un efecto, o sea, a ese cambio? Por ejemplo, naturalmente hubo efectos en todos lados después de la pospandemia, ¿no? Pero justamente allá sintieron un cambio en cómo se trabajaba antes de la pandemia y después. O en la forma de cómo veían los profesores a los alumnos, o cómo se organizaban pláticas, reuniones después de la pandemia. Pues yo siento que aquí hemos vuelto bastante al formato anterior de la pandemia, o sea, todos en persona y actividades son así. Quizá lo único que ha cambiado es que la gente va un poco menos a la oficina del departamento de matemáticas. Ok. En mi caso fue, bueno, a mí solo me tocó, o sea, antes de la pandemia, yo solo tuve 2 semanas de clase de felicidad, luego fue pandemia. Entonces, pues sí, los maestros cambiaron muy rápido la manera de, o sea, enseñar, pasar en línea, pero creo que fue muy cómodo para los estudiantes. Luego también pues tocó en invierno, entonces para mí no estuvo como tan mal. Y realmente, o sea, todavía pasó la pandemia y como los 3 encierros, y los maestros sí se quedaron mucho pues con la idea de hacer cosas virtuales, o sea, hasta el momento todavía hay cosas virtuales, la escuela como que sí se adaptó a eso. Como estudiantes, o sea, todavía sigo teniendo cursos que son completamente en línea, que ya se quedó así como que para siempre la modalidad en línea. También los maestros están como que para siempre si necesita, si solicitas, bueno, algunos maestros, los que son abiertos son los que siempre van como muy abiertos. Si solicitabas como office hours, pueden ser en línea ya sin problema. Entonces,
En mi caso sí se quedaron como con algunas, eh, pues con algunas de las soluciones de la pandemia, ahorita incluso ya que no. Ok, o sea, sí, hubo como que cierto, bueno, dos líneas justamente, uno de literalmente dijeron, no, yo me quedo aquí virtualmente y otros, pues hay que regresar y tomar todo como antes, ¿no? Exacto, Que, sí. bueno, eso pues sí está como que muy discutible en todos lados, también aquí hay como dos líneas en ese aspecto, bien curiosa ese aspecto. Siguiente pregunta, en términos generales, ¿cómo manejaste el estrés y la ansiedad? Porque justamente, pues, creo que en todas las universidades, cuando estudias un posgrado, siempre alcanzas un cierto tiempo donde sientes un estrés y una ansiedad, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo decir, yo pude manejar el estrés localmente, o sea, siguiendo aquí en México, que decir, pues, estoy en otro lugar, ¿no? En el extranjero. Entonces, en términos generales, ¿qué podrían comentar? Pues es importante tener amigos, tener gente con quien pasar el tiempo. En mi caso, pues otros estudiantes del posgrado, otras personas que estuvieran pasando como por el mismo tipo de experiencias y que entonces fuera fácil hablar con ellos. Y pues también tener cosas que hacer afuera de los estudios siempre es bueno. Es útil una actividad recreativa entonces. Sí. Sí, es incluso sin la pandemia, yo siento. Yo igual que ella, yo vivía como en mi casa, o sea, vivimos varios estudiantes, no estudiamos juntos ni nada por el estilo. Bueno, no estudiábamos juntos, entonces, pues era en ese fácil hacer amigos, éramos 4 por piso, era una casa de 8, entonces realmente tenía apoyo, o sea, había ahí gente conmigo, también cuando se abrió como el primer encierro. Yo ya había hecho como amigos internacionales, entonces como que nos íbamos a las casas de los otros, así nos quedamos tipo 2 meses, ahí estudiando como que los dos y nos íbamos ahora sí que mezclando nada más para cambiar un poco el ambiente y sin quedarnos solos. Ah, sí, sí, está feo, justo. No quedarse solos. Ok. Y con respecto a esto de la salud, no sé si quieran añadir algo más que podrían recomendarle a la gente que desee estudiar un posgrado. ¿Qué otros hábitos de salud mental podrían recomendar? Aparte, salir, tener amigos que compartir las experiencias. No sé si me di a entender. Yo soy como de la idea de Macarena que sí tienes que tener otras actividades. A mí eso me pesó mucho porque antes de la pandemia yo hacía mucho ejercicio. Entonces, Sí. pues es una persona muy ansiosa, ¿no? Entonces, esto sí me liberaba mucho estrés, o sea, ya desde antes, o sea, desde la licenciatura en México y así. Y cuando me lo quitaron, o sea, yo pues no podía salir a hacer ejercicio. No podía realmente salir a hacer básicamente nada en la ciudad donde vivía, así estaba como muy controlado, policías en las esquinas así tipo como vigilando que no salieras, entonces eso me pegó y justo en cuanto sacaron los encierros como que sí intenté volver rápido, que fuera al gimnasio una cosa así para desestresarme, entonces yo sí diría como tengan sus hobbies y que no todo en la escuela también, que no sacrifiquen como pequeños momentos de felicidad por la escuela. Bueno, no sé, eso soy como me lo decían mucho mis padres en México y en esas casas. Y hasta que llegué al posgrado, entonces sí, como que la escuela no es todo, digo yo, y que sí hagan como que cosas fuera de los estudios. A ver, eso sí es cierto, ¿no? Que la escuela no siempre es todo en ese aspecto, hay que tener variedad, ¿no? En este aspecto. También quizás diría que la cultura respecto al trabajo es muy distinta en distintas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente pues está en una oficina de, no sé, hasta de 12 de la noche. Y pues mucha gente ve eso como casi que necesario. Pero, por ejemplo, en Europa tú ves que es una cultura completamente diferente. La gente va a trabajar de 9 a 5, incluso estudiantes de doctorado, muchos, no todos, pero muchos. Y pues ese es su horario de trabajo y lo que no se acabó de hacer de 9 a 5 no se hizo hasta el siguiente. Se dejan. Sí. Y creo que eso es tan recomendable porque luego pasa mucho en mate, ¿no? Que te metes en un problema, ya sea de la tarea, de tu trabajo, y como que
a veces tienes esa sensación de me quiero quedar a resolverlo y no me muevo hasta que termine. Pero entonces, ¿qué tan recomendable sería hacer eso, no? De que dices, termino a las 5 y aunque no lo dejé, pues lo suelto todo y pues no sé. Pues sí, yo creo que depende de la persona. La gente se adapta de diferentes maneras, tiene diferentes maneras de hacer las cosas, pero pues es bastante sano tener un horario y tener una separación entre tu vida académica y tu vida personal. Ok. Este es más personal que me vino a la mente. ¿Ustedes recomiendan tener un horario estricto de sueño? Porque es algo importante que incluso yo lo vivo demasiado, que hay que moderar las horas de descanso, ¿no? No decir que con 4 horas que duerma ya puedo seguir todos los días, ¿no? Pero consideran necesario dentro de las culturas donde actualmente ustedes residen tener un horario o sea, darle prioridad a un horario específico para los descansos o qué. ¿Qué opinan al respecto? Yo diría que sí. Bueno, yo tuve problemas con eso, porque en mi escuela realmente la cultura o lo que los maestros te decían era que tú como estudiante tienes que vivir y respirar para la escuela. Y mis compañeros de clase vivían y respiraban para la escuela. Entonces también justo por eso yo al principio no encajaba, porque yo no vivía y respiraba para la escuela, porque también trabajaba y no tenía tiempo de vivir y respirar para la escuela. Pero, o sea, yo diría que sí, yo tengo unos horarios muy malos de sueño, porque me distraigo y juego mis videojuegos y así. Entonces, yo sí lo recomendaría, o sea, dormir al menos las horas que son necesarias. Eso en mi escuela al menos no me lo inculcaron, o sea, realmente te dan como números de créditos, números de horas que debes dedicar a la materia y al final haciendo como que el cálculo de horas te decían que le dedicaran 68 horas a la semana al estudio. Y 68 horas a la semana de estudiar es demasiado tiempo, es básicamente toda tu vida. Entonces yo no hacía eso, sí prefería como que ir a dormir o hacer mis cosas. Pero cuando empecé a trabajar ya aquí en Europa, sí se volvió como dice Macarena. O sea, las cosas de entras a una hora muy bonita, sales una hora bonita, puedes dejar ahí el trabajo hasta el siguiente día. Entonces yo al menos pues sentí el shock, la diferencia porque pues ya pasé por las dos cosas de aquí, estudiante y trabajo. Entonces, para yo diría que sí, o sea, que no se desvivan, no se quiten el sueño. Yo me lo quitaba al principio y pues no estaba mal. Entonces, Ok. No, eso sí está curioso, la parte de que les dan unas horas específicas. Y eso a mí personalmente, yo lo he visto cuando luego investigo en otras universidades, que cuando ponen sus clases te dan como que una lista de horas. Cosa que acá pues en ciencias pues ten tu horario, pues haz lo que tú quieras y ya, ¿no? ¿Eso cómo funciona o qué? Eso a mí no me gusta. No entiendo la pregunta. Es que, bueno, a mí en la maestría me decían como un proyecto de 500 horas. Entonces, en teoría, si todo te sale bien, puedes acabar de programar. Bueno, hay proyectos grandes de 500 horas, hay proyectos pequeños de 50 horas. Entonces, que 50 horas tienes que pasar programando es lo que estima el profesor que te va a tomar acabar el proyecto de programación. Pero eso no es siempre cierto porque luego te atoras y las 50 horas se volvieron 70. Luego también te decían como 30 horas de ejercicios y esas 30 horas son como 2 horas que ves en clase y las otras 28 horas que tú solo tienes que pasar haciendo ejercicios. Luego también hay otras horas que son las horas de laboratorio. A mí no me tocaron esas, pero hay otras maestras que tienen horas de laboratorio. Y luego están las horas teóricas, que es como las horas que pasas escuchando al maestro, plus las horas que tú solo en tu casa deberías estudiar esa materia, pero todo es estimación del profesor. Entonces, pues lo que nos quejamos mucho en mi escuela y los estudiantes cada año hablan con el consejo diciendo que por las estimaciones de horas están mal porque a todo el mundo nos sumaba más tiempo a hacer el proyecto y los ejercicios prácticos. Lo teórico estaba bien, la estimación podemos decir, pero el práctico estaba muy mal. Entonces, pues yo diría que tú a tu ritmo, que no le hagan caso a esas horas porque son estimaciones de un profesor que cree que te van a salir las cosas a la primera. Pues, no.
O sea, son horas, pero no, no es estricto seguir esas horas. Solo. No. Ok, ok. Vale, vale. A ver, siguiente pregunta al respecto. ¿Qué recursos dispones en tu universidad o en tu comunidad que te ayudaron a cuidar tu salud mental? Pues en las instituciones en las que yo he estado siempre ha habido pues como una oficina o una sección a la que uno puede dirigirse si tiene algún problema o ese tipo de cosas. Igual que cosas en la facultad tienen escuela, hay cosas similares en muchas otras partes. ¿Consideras que son accesibles? Pues sí, o sea, en general son servicios incluidos en las universidades, ¿sabes? Por eso que no tienes que pagar nada. No sé cómo sea en todas partes, pero en mi experiencia no. O sea, las universidades tienen esto incluido en sus servicios, digamos. Ok. Sí, para mí también. O sea, la universidad tenía y también organizan como un taller semestral o algo así de 5 sesiones, creo, para hacer llevar todo este manejo, y así que quieres como un manejo individual, pues ya vas a cambiar de sí. ¿Y ustedes tenían actividades de integración por parte de la universidad en las que estuvieron? No. ¿No? No, pero también considerando que, o sea, yo tuve mis actividades de integración como estudiante de intercambio, estuvieron padres, pero ya la maestra, o sea, yo entré en ese semestre COVID, entonces si había, pues yo no tuve porque pues todo se canceló. Sí, eso sí afectó. Pues yo en la maestría sí tuve, en Canadá. En el doctorado pues igual empecé en la pandemia, entonces hubo pues actividades, pero todas en línea, entonces que realmente no contaban para nada, porque no puedes hacer algo así. Pero pues sí, o sea, en general, fuera de situaciones extraordinarias como de la pandemia y eso, creo que sí las universidades organizan ese tipo de cosas. Entonces sí hay, nomás que en el caso de la pandemia sí nos movió a todos el hilo en este aspecto. Entonces, como un pequeño resumen a estas preguntas de la sección de salud mental, entonces sería como, número 1, diversificarse en sus estudios, ¿no? No solo vivir dentro de la escuela, tener paciencia con los profesores en caso de que les pongan horas, tener hobbies al respecto y conocer justamente todos las actividades de integración que pueda ofrecer la escuela, ¿no? Para pues no vivir esta etapa solo, ¿no? Que es parte importante. No sé si concuerdan ahí o quieren comentar algo más como resumen. ¿No? Ok, pasamos al siguiente punto, de la búsqueda de empleo en el extranjero, ¿no? ¿Cómo les fue en el proceso de búsqueda de empleo en el extranjero, ya sea en industrias privadas o académicas? Está. Bueno, Sí. yo, o sea, con mi visa, con la visa que tenía, solamente los únicos trabajos a los que yo podía acceder, bueno, puedo acceder hasta que yo cambie de visa, es a internships. Entonces, desafortunadamente en Bélgica solo tienes derecho a hacer un internship durante todos tus estudios, y desafortunadamente en Bélgica los internships usualmente, bueno, no son pagados, trabajos gratis, y entonces las empresas realmente no te dan responsabilidad porque como no te pagan, solo tienes que ir a trabajar tipo un día a la semana. Los internships duran 2-3 meses. Entonces, pues eso a mí me gustó. El internship es optativo igual, o sea, no todos los estudiantes lo meten, de hecho casi ningún estudiante de mi maestría, o sea, yo estoy hablando por lo de ciencias de la computación, porque nos juntan a los de ciencias de la computación y ciencia de datos, somos como todos, ¿no? Entonces, de todos ellos, solo 4 decidimos poner los internship en nuestro plan anual, bueno, en nuestra maestría, y yo justamente pues yo quería una experiencia que una vida no sé, que me da como larga y así. Entonces me puse a buscar internship en otro país, o sea, en Francia realmente sí está como esto de el internship de estudios, que son mínimo 6 meses
a 8. Y pues que es trabajo de tiempo completo y tú estás 100% a cargo de una tarea. Entonces, pues yo pues íbamos a aplicar en empresas belgas por si las dudas, porque yo necesitaba el internship para graduarme, ya que lo había metido a mi plan anual, ya lo podía sacar. Y también pues aplicar en Francia. Entonces, pues me mudé a París. Ahorita me costó, o sea, al principio en Bélgica no me costó trabajo conseguir como las ofertas, pero realmente yo no las quería. En Bélgica y Francia también se rige mucho a quién van a llamar por el prestigio de la escuela. Entonces, obviamente mi escuela en Bélgica no estaba como escuela prestigiosa en Francia, porque en Francia están las escuelas de ingenieros y no son como las escuelas top. Y justamente era como pelear contra los estudiantes de estas escuelas porque son usualmente los más fuertes. Y pues al final sí conseguí 3 ofertas en Francia, me quedé con una, o sea, las 3 en París. Y al final pues se acabé como en una empresa muy grande en data y inteligencia artificial en Francia. Pero sí está pesado, o sea, sí desanima, claro que desanima, que al principio dicen que no. Yo estuve en muchísimos procesos en los que me decían, bueno, ya solo son dos concursantes y que siempre le queda a otra persona y así. Pero pues me tomó nada más 2 meses, entonces... O sea, costó, difícil, pero siento que valió mucho la pena porque el internship que hice, o sea, así es como al final hice investigación para el Estado francés en inteligencia artificial, entonces valió la pena, costó, pero sí salió y pues lo prefería, o sea, preferí cambiar de país otra vez a quedarme en Bélgica como con unas responsabilidades laborales. Ok. Yo tengo una duda al respecto, porque justamente ahorita que lo estaba procesando toda esta información, dices, depende mucho obviamente las zonas del país, en este caso de Europa, y en cada uno pues unos consideran el prestigio de la universidad como parte fundamental para búsqueda de empleo, ¿no? Pero si tuvieras que decir en términos generales, ¿qué tanto peso realmente da el prestigio de las universidades a la búsqueda del empleo? O sea, en general. Yo diría, yo siento que yo solo puedo hablar como por la región francófona. Yo viví en Francia porque he estado aquí como que todo este tiempo, 4 años, y sí pesa mucho el prestigio de la universidad. O sea, al principio yo creía que no. En Bélgica, o sea, mi universidad sí es como top 5, entonces en Bélgica está bien y me ayuda. Pero claro que, o sea, incluso en Francia, si buscan en las ofertas, se dice de preferencia de estas escuelas de ingenieros o de escuela de ingenieros, y no puedes aplicar si vienes como de universidad, porque en Francia, o sea, mi universidad, o sea, mi facultad es las dos cosas, es facultad de escuela de ingenieros, es una cosa muy rara que no sabes explicar. Pero en Francia sí, hasta te enumeran luego las escuelas, y si te dicen como escuela de ingeniero, pues si no, ni siquiera apliques y ni siquiera te llaman. Entonces siento que en Francia, al menos también como para ciencias de la computación, pesa mucho el prestigio de la escuela, y es que las escuelas están rankeadas. Obviamente también hay concursos para exámenes para entrar a estas escuelas, y los alumnos tienen que pasar como por un año extra de estudios de preparación en física. Entonces en Francia le dan muchísimo peso, en Bélgica también. En Bélgica te dicen como la preferencia de toda la escuela. Entonces yo siento que solo puedo hablar como para la parte francófona de estos países que sí les importa. Pero pues también siempre están como, si tienes actividades extracurriculares, pues eso te ayuda, puedes sobresalir, etc. También siento que parte fundamental son los idiomas, porque pues, por ejemplo, en Bélgica quizás hay 3 idiomas oficiales, te piden al menos hablar 2 para que te acepten. Entonces, y no es inglés, no tiene que ser francés, neerlandés o alemán. Entonces tienes que hablar esos aparte del inglés. Y aprender los idiomas también es como un plus, entonces sí depende. Hay más cosas, no solo el prestigio de la escuela, pero yo diría que al menos si les importa, o sea, si tiene peso para lo que yo viví, o sea, como yo lo he visto. También pues mis amigos, ¿no? O sea, porque tengo muchísimos amigos franceses que también, los que vienen de escuelas de ingenieros consiguieron súper rápido sus internships, y los que no, pues no. Entonces sí cambia.
como dices, en los francófonos, ahí me trabé, depende mucho, no solo el prestigio, sino pues también la dirección, ¿no? O sea, si trabajas en algo de ciencias de datos, como dices, pues no vas a estar buscando algo, no sé, de psicología, ¿no? Entonces no te va a llegar. Sí, no. O sea, es como que directo de lo que vas y tus carreras a buscar, ¿no? Sí, luego yo, o sea, pues yo que estoy en ingeniería de datos, quería hacer el cambio a ingeniería de datos, pero es como de, no, tú tienes tus estudios de ciencia de datos, entonces como que siempre, aunque yo aplique para ingeniería de datos, las empresas me redirigen como a ciencia de datos, pero está bien. Ok. Y en tu caso, Macarena, ¿cómo lo sentiste el proceso? Pues, o sea, no tengo mucha experiencia aplicando a trabajos como tal, fuera de, o sea, de aplicar al doctorado y a la maestría y eso. El postdoctorado que tengo que conseguir en situaciones muy específicas. Las experiencias que conozco de mis amigos, de mis conocidos, de sus solicitudes a postdoctorado, pues es que esto ya es difícil, uno tiene que mandar un montón de aplicaciones, uno tiene que ser paciente. El componente del prestigio de la universidad no es algo que o sea, seguramente importa, pero no es algo que se haga tan explícito. Ninguna universidad te llama o sea, ninguna solicitud de postdoctorado dice explícitamente que vayan a tomar solo estudiantes de ciertas universidades. No hay nada por el estilo. Si lo toman en cuenta cuando están revisando las solicitudes, eso es otra cosa, pero al menos en principio no hay una barrera de que solo vas a aplicar solo de ciertas universidades. Lo que sí es cierto es que también hay un factor de suerte muy grande. Hay gente pues muy buena que aplica muchísimos postdoctorados y solo les dan unos cuantos, y la siguiente vez que aplican pues consiguen uno muy bueno. Hay cosas de suerte involucradas ahí, hay cosas de quién es el comité que está decidiendo sobre las solicitudes. Puede ser que haya alguien afín a tu tema o que no lo haya, y entonces puede que puedan ver pues digamos que valor de tu contribución científica, o puede que no lo puedan ver. Hay muchos factores, no es algo fácil de ver, no hay una receta mágica para esto. Pero por ejemplo, ¿consideras que en cualquier caso el mismo peso que hablábamos acá de tener actividades extracurriculares ayudaría en una selección, o ni al caso? No, o sea, no sé realmente qué quiere decir eso, extracurriculares en qué sentido. O sea, un postdoctorado se va a fijar en tus capacidades y en tus logros académicos, y en tus capacidades, pues, o sea, para dar clases, para investigar, para ser parte de una comunidad académica. No se van a fijar en si haces natación o si... sí. No, quizás eso no. más específico, por ejemplo, en el caso para universidades, como dar conferencias, pláticas o grupos de estudios, que es lo más común que suelo ver en actividades. Sí, ese tipo de cosas las puedes poner en tu currículum y tienen cierto valor. Cierto peso ahí, ¿no? Ok. Entonces, como resumen así, falta otra pregunta, ¿cómo lograste adaptar tu currículum y tus habilidades al mercado laboral en el extranjero? Pues yo, por ejemplo, yo como no academia, realmente, o sea, con actividades extracurriculares justo fueron esos grupos de estudio, o sea, ahora sí que ser speaker en la escuela, que tener contactos, que participar en hackatones y ganarlos, tener proyectos personales, o sea, todo eso, pues a mí como que sí me ayudó. El currículum, pues no sé, o sea, también siento que a mí me ayudó como pues ya tenía 2 años de experiencia, o sea, profesional, que los gané como durante la maestría, entonces ya pues eso dio cierto plus siendo yo para el internship, porque pues sí me decían, o sea, tomaban y te decían especialmente que habían tomado tu CV, porque pues ya tenía más experiencia que casi todos los demás. 2 años trabajando, pues todos los proyectos, o sea, cuando digo actividades extracurriculares justamente me refería a eso, o sea, cosas relacionadas con lo que tú haces,
En mi caso, pues sí fueron como hackathons, proyectos personales, dar conferencias, hacer como todas esas cosas, participar en grupos de tecnología que aquí realmente son muy selectivos. Entonces, pues eso siento que le dio plus. También, bueno, no sé, en Bélgica te cortan y en Francia ya de entrada no puedes entrar a trabajar si no tienes francés. Entonces, por los idiomas. Y pues ya, la escuela, o sea, la verdad no les importa, porque pues yo no soy la mejor estudiante, ¿no? De hecho, creo que, por ejemplo, en Bélgica te piden una cierta nota para entrar al doctorado y yo no tengo esa nota para entrar al doctorado. Entonces, pues a nadie, nunca nadie me la ha revisado, o sea, menos como para eso, y ahorita que estoy ya como aplicando para trabajos y es que como que me ofertas y es que como que ingreso para cuando haga de estudiar, pues nadie vio mi récord académico, pero sobre todo si vieron como experiencias profesionales previas, que tanta responsabilidad cargaste en tu trabajo, o sea, porque el primer empleo que yo tuve ya no fue junior, o sea, ya fue como data scientist normal, o sea, que ya tenía responsabilidades. Sí. También en mi empleo aquí en París, o sea, también fue, yo estaba a cargo 100% de la parte de Machine Learning, no había nadie más, era yo. Entonces, como que las responsabilidades que tomaste, creo que pues no les importa y eso pues me ayuda. Sí, yo también añadiría que las calificaciones de licenciatura te sirven para entrar a la maestría o al doctorado y hasta ahí. O sea, nadie las va a volver a ver, nadie te va a preguntar jamás en tu vida qué sacaste de promedio. Entonces, las calificaciones importan como una manera de abrir puertas, pero no son, yo diría que ya, al menos bueno, en el mundo laboral real ni en el mundo académico, no son tampoco. Ya no son importantes, ¿no? Es como no solo para pasar, pero de ahí ahora solo depende de ti demostrar tus habilidades, ¿no? O enfocarlas, ¿no? Sí, justo, no, y es que yo también lo dije, no sé, pues es que en Bélgica yo de verdad no sé qué pasa en la escuela, que siento que sí es como tienes que vivir para la escuela y así está como estipulado, si no sacaste esta calificación ni te molestes en aplicar, entonces, pero nada más es como para eso, hay, o sea, pues sí, no hay ningún trabajo, realmente ningún trabajo me ha pedido como que lograr los estudios, entonces. No, con que vean que tengan el título y pues la experiencia, bueno, sus requisitos de experiencia en sus habilidades que necesitan y ya. Entonces, como un resumen entonces de todo esto sería como decir, bueno, para una persona que desee estudiar en el extranjero con aras o bueno, con motivos de poder conseguir un empleo allá, lo que uno podría recomendar así en general sería que sí dedícate a obtener calificaciones aprobatorias, pero no te desvivas de ellas. Podría ser un resumen en ese aspecto. Sí, Darle más. pues digo. Ajá, así sí. Ajá, o sea, yo digo que sí para el mundo laboral, con que pases, con que tengas el diploma, porque por ejemplo, ahorita que estoy aplicando ya para trabajos como indefinidos, si me piden como el diploma, o sea, si me piden como la fecha en la que yo voy a estar titulada para poder entrar, porque si es como requisito estar, o sea, para lo que yo estoy viendo es el requisito estar titulada, pero nada más. Sí, y es eso, y entonces uno tiene que tener una especie de actividades extras enfocadas en tu área, ¿no? Actividades curriculares, eso consideran como necesario mientras estás en tu trayecto de posgrado. Realizar actividades así extracurriculares que no, o sea, que sean enfocados, ¿no? Sí, bueno, es que también lo que yo diría es, por ejemplo, aquí, o sea, en Europa todo el mundo tiene maestría, la maestría es como lo mínimo, al menos, o sea, les digo, yo no me estoy hablando por la parte francófona, entonces todo el mundo tiene una maestría y realmente necesitas como que tener algo para, o sea, si quieres sobresalir un poco en el proceso, pues sí, ten un poco más, porque aquí todo el mundo tiene los estudios, todo el mundo tiene las calificaciones, entonces se vuelve también, ahorita pues yo estoy lidiando con, o sea, el permiso de trabajo, por ejemplo en Bélgica, si eres estudiante internacional de maestría que te quieres quedar ya como para una nacionalidad, ya como para hacer tu vida aquí,
solo tienes una manera de quedarte. Bueno, si hiciste tus estudios aquí, te piden sacar una visa de como trabajador extraordinario, una cosa así, y realmente la empresa te tiene que pagar más que a un empleado normal, porque se supone que eres, o sea, que tienes habilidades un poco más allá. Entonces, pues sí tienes que tener como, o no sé, después de practicar las entrevistas te acostumbras, no lo sé, y ya pues es ahí cuando te ofrecen, porque en Bélgica sí necesitas como un sponsor, aunque hayas hecho tus estudios aquí, y la cantidad de dinero que te piden para un graduado, o sea, esa no la vas a ningún graduado, entonces si tienes como que tener un plus. En Francia no necesitas sponsor, puedes nada más con que obtengas el trabajo ya te puedes quedar. Entonces también depende como en qué país estás, las reglas pues que apliquen para los trabajos. Pero es como un general recomendable, ¿no? Para, ya sea para trabajo o para, como dices, en graduación en este aspecto. ¿Sí? Entonces ese sería más o menos se resume en este aspecto. Uy, ya se me está acabando el tiempo en esto. No sé si quieran añadir algo más de una recomendación. Hay muchos temas que realmente sí me hubiera gustado platicarles, pero pues tendrá que ser para otro momento. Pero si quieren añadir algo, pues tienen el espacio en este momento. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces pues les agradezco mucho su tiempo, la verdad, y el poder compartir sus experiencias con nosotros. De parte de Quimera, les vamos a mandar por correo pues, justamente su, ¿cómo se le decías? Reconocimiento, gracias. Y pues esperemos tenerlos aquí en una próxima jornada, ¿vale? Muchísimas gracias.